Muchas gracias. Pues, buenos días. Estamos al mediodía. Gracias por inscribirse para participar en este seminario sobre la política económica de Donald Trump, que va a durar todo este semestre. Va a ser cada 15 días, los jueves, aunque empezamos hoy miércoles. Pero el siguiente va a ser el jueves dentro de 15 días. Y el día de hoy va a participar la doctora Jimena Echenique, el doctor Samuel Ortiz y el doctor Jorge Bustamante de la FES Acatlán. Es una, pues, lógico, temática que nos incumbe a todos, no solamente a México, sino a nivel mundial, tomando en cuenta la importancia de la economía de Estados Unidos, cómo su política económica pasa no solamente a incidir en su propia economía, sino en el resto del mundo, y luego más ante la política arancelaria hacia importaciones, sobre todo aranceles impuestos a países con los cuales tiene déficit de comercio exterior, China, México, Canadá, aunque lógico también ha anunciado aranceles a Europa y a otros países, en lo cual tendrá implicaciones serias sobre las economías que pasan a ser afectadas en sus exportaciones, tomando en cuenta que muchas de estas han venido manteniendo su dinámica económica en torno a exportaciones a Estados Unidos. Y también tendrá implicaciones a la propia economía de Estados Unidos. O sea, en qué medida estas políticas arancelarias en realidad cumplirán los objetivos de avanzar en el autoabasto, en la sustitución de importaciones en dicho país, en la generación de empleo, tomando en cuenta que en su primer mandato no generaron esos efectos esperados por parte del mismo gobierno de Donald Trump. Siguió el déficit de comercio exterior. Entonces vamos a estar discutiendo, repito, diversos temas que pueden ver el programa en la propia página del posgrado, los diferentes temas que se van a estar abordando cada 15 días. Entonces empezamos el día de hoy con una visión general respecto a la política económica de Donald Trump y sus consecuencias. Tiene el uso de la palabra la doctora Jimena Echenique. Muchas gracias. Gracias, doctor Arturo, colegas, el doctor Jorge. Pues efectivamente, el pasado 8 de noviembre anunciamos con la noticia del uso del segundo mandato de Donald Trump. Y aunque la exposición se centra en temas económicos, no está de más comentar que ese miércoles algunas portadas hablaban sobre la derrota de la cultura del Facebook y entonces el triunfo de lo que se llama el Hillbilly, que es este libro de Maestra, perdón, ¿se puede acercar al micrófono, por favor? Ajá, y el triunfo del Hillbilly, por decirlo de alguna manera. El primer término del State Walk ha dado un tanto de forma demostrativa. El wokeismo es difícil definir, pero en general es parte de un movimiento centrado en la explicación de las desigualdades desde la identidad, el género, la cultura, entre otros elementos. En contraposición, hillbilly se refiere a una subcultura estadounidense asociada con las regiones rurales y montañosas de los Apalaches, con fuerte presencia de migrantes de ascendencia escocesa e irlandesa. Además, implica geográficamente la zona manufacturera del cinturón de acero, actualmente referido como cinturón oxidado del acero por la crisis de los 80. Originalmente el éxito de esa industria manufacturera estadounidense estuvieron plasmadas en Michigan, Ohio, Pensilvania, Indiana, Illinois, Wisconsin, Minnesota y Nueva York. Él hace la alusión a esta herejía. Entonces, J.D. Vance y su proyecto parece una remembranza al fortaleza económica estadounidense basada en la industria. Y en este sentido, la agenda más importante de la presente administración es la reindustrialización de Estados Unidos, claramente no en las manufacturas básicas, sino en lo que llaman una tercera revolución tecnológica.
En contraposición a estos términos que vimos el 8 de noviembre del belicismo y el hillbilly, está una estructura heterogénea que abarca desde posiciones extremas inscritas en el liberalismo económico, pasando por posiciones heterodoxas centradas en la justicia social a través de políticas operando en una economía mixta, hasta posturas antisistémicas. Un mundo complejo se abrió y desarrolla ideologías complejas de entender. En este sentido, los temas importantes es esta reestructuración de la agenda en el ciclo económico y financiero mundial, con un problema que tiene Estados Unidos, que es la deuda pública de Estados Unidos, que ya rebasó el 100% de su. En este sentido, considero importante establecer el planteamiento que ha adoptado tanto la perspectiva ortodoxa como heterodoxa de países como el estadounidense, que crecen a partir del consumo interno y externo. Se esperaría alcancen a consolidar plantas productivas nacionales mediante la creación de empleos calificados y la menor dependencia sobre insumos extranjeros, y de ahí podríamos pensar en su política arancelaria. Necesidades que en el proceso actual de globalización implica fortalecer la dinámica de las firmas nacionales en las cadenas globales de suministro. En este sentido, esta dinámica está, aquí tenemos el ciclo económico de Estados Unidos, parece que está saliendo del COVID, o sea, una recuperación. Y tenemos aquí el ciclo económico de Estados Unidos con tasas de crecimiento bajas, que son la principal demanda de los estadounidenses, es la creación de empleos, y este es el ciclo, ¿no? Una recuperación que aún no es fuerte. Y aquí tenemos el ciclo financiero asociado con los bienes raíces y el crédito. Un ciclo que vemos más volátil, el ciclo financiero, y una recuperación. Bueno, este es en el caso de México, sigue el ciclo económico norteamericano, y el ciclo financiero, tenemos estas dos partes, Estados Unidos, que aún hay algunas hipótesis que no se logran recuperar todavía de la crisis del 2008. Entonces, los ciclos financieros son más pronunciados que los ciclos económicos, aunque ahí está, que uno lo va a señalar. En México pareciera una economía más resiliente, sin embargo, lo que sí no parece haberse consolidado es esta hipótesis que hablaba de una desincronización de los ciclos. Esto no se ha consolidado, siguen siendo comportamientos similares. En este sentido, tenemos una economía norteamericana que se basa, aquí está en el triángulo, en el consumo de los hogares. Entonces, este es un crédito importante que tiene que fortalecer la industria nacional, y una formación bruta de capital, el gasto de consumo del gobierno y un déficit externo importante, que es donde va a centrar la política arancelaria. Aquí tenemos también una economía que depende su crecimiento, recuerden que estas son correlaciones, no es la causalidad, sino la correlación. Su PIB depende fuertemente de la inversión extranjera directa, o sea, el coeficiente de correlación es 75%, no tanto sobre el ahorro, depende tanto de la producción de capital, o inversa. Y el ahorro bruto sí tiene una correlación con el crédito interno. Entonces, es una economía que necesita fortalecer tanto su ahorro, hay perspectivas que no lo ven importante, pero digamos que sí marca y determina el crédito interno de la economía norteamericana, y la tasa de interés también tiene una correlación con respecto a la inflación. En este sentido, siendo este el marco macroeconómico, hay un problema que también lo abarca Donald Trump en su campaña, ¿no? Es la simetría respecto a los capitalistas. O sea, tenemos unas empresas tecnológicas con capitalizaciones de trillones de dólares versus unas industrias manufactureras con muy baja capitalización. O sea, la relación es entre trillones de dólares a 100 millones de dólares, ¿no? Entonces, esta disputa entre el capital norteamericano también es importante, y se refleja en el manejo de la tasa de interés, porque en el verano del año pasado lo que se
cuestiona la Reserva Federal es que la administración de la tasa de interés está favoreciendo a los vendedores de bonos y que el mercado accionario está siendo, digamos, desprotegido en términos de su demanda por acciones, y la Reserva Federal tiene ese disyuntivo entre los capitalistas. Entonces, hay esta agenda que es redistribuir la riqueza entre capitalistas y no nada más entre la mano de obra. En este sentido, es importante el déficit definitivamente que llega a nombrarlo Donald Trump como un problema de seguridad nacional, y eso pues es demasiado importante. El déficit comercial es la parte más significativa del déficit en cuenta corriente estadounidense, en el cual en el segundo trimestre del 2024 sumó 3.7% del Producto Interno Bruto en dólares, frente al 3.4% del primer trimestre, un crecimiento nada despreciable en tan solo un trimestre. Y en este sentido lo dice que es un problema de emergencia nacional. Y cuando hace esta selección de empresas que quiere refortalecer, se trata de procesamiento de materias primas, energía, comunicaciones, tecnología, etc. En este sentido, pues se da la reestructuración del TEMEC, y hay algo que me parece importante anotar. Pareciera que es un tema político lo de la reestructuración del TEMEC, y si uno revisa, esto no es tan simple, si uno revisa la historia, en el 2016 fue lo mismo con Donald Trump, y lo mismo fue aluminio y acero. Entonces, esta agenda que él marca no es diferente el día de hoy. Y si nos centramos en qué capítulos del TEMEC, tenemos aquí grandes especialistas que nos podrán decir, pues aquí tenemos el trato nacional y acceso a las mercancías. También está las reglas de origen, que también las vuelve a meter, los textiles, el capítulo de inversiones, el de las condiciones macroeconómicas y las cuestiones cambiarias, las telecomunicaciones, los servicios financieros, pero incluso esto de la administración aduanera, ¿no?, que está tratando con el tema del fentanilo. Entonces, está esta discusión, y para un especialista aquí nos hablar en unos momentos, pero sin duda esto del comercio de los automóviles. Aquí en esta gráfica presentamos el ascenso de China en la manufactura de vehículos, que refleja el cambio en el comercio global y de inversiones, y definitivamente pues China está muy superior a Estados Unidos, incluso a Japón, a India, etcétera, en la manufactura de vehículos. Entonces, este sin duda es un tema que preocupa. Y además de este marco de las reglas de origen respecto a una industria que ha desplazado trabajos, y hay algo que como les digo, en el 16 decía lo mismo, pero comentaba que los trabajos eran desplazados hacia México. Y ahora el consenso, incluso de sus asesores, los grandes capitalistas, es que el trabajo eliminado en Estados Unidos es trabajo creado en China. Y entonces es algo que sí cambia en el contexto. Y tenemos aquí el acero. ¿Por qué es el acero? Estados Unidos ha reducido fuertemente. El acero en Estados Unidos en 1970 tenía el 20% de la producción mundial del acero estadounidense, y en el 21 solamente es el 4% de la producción del acero. Y ahora es actualmente el segundo importador, el 20º exportador, mientras China tiene el 57% del mercado mundial. Y el problema, lo vuelvo a repetir, está en el empleo, ¿no? Porque desde 1990, de 257,000 empleos en el acero, pues ahora tienen 131,000. Con respecto al aluminio, en 1980 Estados Unidos era el primer productor de aluminio, ahora es el noveno. Tenía en el 2001 más de 90,000 trabajadores en el sector, actualmente solo tiene 50,000. Y pues China también tiene una fuerte producción a nivel mundial del aluminio. Otra de las situaciones que se ven en la agenda norte de Trump es lo de las tierras raras.
Las tierras raras son importantes porque son minerales críticos que ayudan a la producción de los insumos de la industria automotriz. China tiene el 76% de la capacidad mundial de la producción de baterías de litio, 60% de los metales de tierras raras, mientras Estados Unidos tiene 8% de las baterías de litio y 15.5% de las tierras raras. Además de esas asimetrías, hay un problema que es la deuda. La deuda pública, como vemos en el mapa, o sea, todo el mundo global está endeudado, pero Estados Unidos tiene un fuerte problema. Como sabemos, la deuda federal son los títulos que están en el Banco de la Reserva Federal, en inversionistas privados y en inversionistas extranjeros internacionales. En el 2024, 17.2 fueron acreedores de la Reserva Federal, 53.6% fueron inversionistas privados y 29.4% fueron inversionistas extranjeros e internacionales. Este crecimiento de la deuda sin duda preocupa, aunque aquí vemos la tasa de crecimiento ha sido, digamos, estable, pero sí crece significativamente hasta llegar a más de 100%. Y hay algo que me interesa, de que no es lo mismo que este partido porque se ve una diferencia entre las administraciones de quién es su acreedor favorito, digamos. Las administraciones republicanas apuestan más a inversionistas privados. Y es evidente porque no es lo mismo deberle a acreedores extranjeros que a acreedores nacionales. Entonces aquí yo, desde 1970 al 2024, lo dividí. Tenemos la deuda federal en bonos de la Reserva Federal. Ha crecido definitivamente, pero lo más importante es esta dinámica entre acreedores inversionistas extranjeros e inversionistas privados. Vean aquí cómo inversionistas extranjeros hasta 2003 tienen una participación muy importante, mientras los inversionistas privados, justo en las administraciones republicanas, es cuando crece o supera a los inversionistas extranjeros, y nuevamente con los demócratas vuelven a ser los inversionistas extranjeros. Entonces me parece que eso es importante, pero el escenario que reciben es que su mayor acreedor de bonos pues es China, ¿no? Aquí vemos los principales titulares extranjeros de deuda pública estadounidense, pues está China, está Japón, Reino Unido, Brasil, pero la diferencia, o sea, entre China, Japón y después pues son verdaderamente significativas. ¿Por qué sí es importante que crezca la deuda pública norteamericana y les preocupa, pero no llega a ser un factor tan crítico que los penalicen las calificadoras? Esta es las tarjetas de evaluación de una calificadora. Los factores y los subfactores, no me voy a centrar en los aspectos técnicos, pero marqué esto de la deuda sobre el PIB es un punto crítico en su calificación. Y hay algo que también es un punto crítico, que es el ingreso nacional y el PIB per cápita, ¿no? Ese también entra. Y si no es tan penalizado Estados Unidos es porque, bueno, pues aquí lo vemos, sigue siendo sobre el resto de los países, pues el PIB per cápita más alto, ¿no? Sigue teniendo Estados Unidos. En este sentido, dentro de las tarjetas de evaluación de las calificadoras, tiene para las calificadoras buenos números porque tiene un buen PIB per cápita, tiene un riesgo político o geopolítico bajo, el riesgo del sector bancario lo considera relativamente estable, aunque evidentemente hay mayores riesgos de volatilidad. Y los efectos para México definitivamente los empezamos o siempre los sentimos en los precios, ¿no? Tanto de la política norteamericana se van a reflejar los precios. A mí me parece importante decir que esos precios reflejan información tanto del comportamiento de las divisas y que sigue siendo actualmente el 58.4% de la composición de las reservas está en dólares. Entonces sí se ha distribuido el otro 50%, pero nos preocupa el tipo de cambio, nos preocupa lo que pasa en el mercado accionario y nos preocupa lo que pasa en el valor de la deuda. El tipo de cambio, aquí están grandes especialistas, nos pueden decir, pero yo tengo una hipótesis que también responde a un factor político, o sea, es una variable política de presión. Y eso pues se ve claramente
Y bueno, hay una presión también para tener un marco legal, jurídico sobre la inversión extranjera. Se trata de una estructura jurídica del sistema financiero que sea sólido y ese es un requisito básico. En conclusión, me gustaría decir que tanto Estados Unidos como México, yo creo que la propia posición ya hoy indiscutible de que hay una economía importante que está consolidándose, que es China. Los dos países, México y Estados Unidos, comparten una agenda que difícilmente se podría creer que hace 20 años iban a compartir una agenda, que es que los canales de crédito logren fortalecer la inversión productiva, logren generar empleo y logren generar demanda, que es deseable sobre la administración de la deuda que en el corto plazo se cuenten con fuentes de financiamiento de bajo costo, que en el mediano plazo la transformación de deuda pública sea sobre crecimiento económico y eso implique la conversión de la deuda pública en desarrollo económico. ¿Cómo? Esa es la pregunta. Desde el aspecto liberal, creo que ya aquí nos dimos cuenta que el mercado no es la opción y pues la agenda económica entre el 2025 será entre el proteccionismo comercial y el financiamiento para el desarrollo. Van a ser unas políticas comerciales proteccionistas por parte de Estados Unidos con sus consecuentes efectos inflacionarios. Va a haber una disyuntiva entre el crecimiento económico y sostenibilidad ambiental, porque lo que dice el nombre es yo voy por los combustibles fósiles. Y esto es algo que China ya observó. China tiene 10 años tratando de usar las energías limpias justamente, y se llama el líder de la industria verde. ¿Por qué? Porque va a tratar de hacerse aliados de quienes les vende Estados Unidos combustibles fuentes fósiles de energía. Y va a haber una estabilidad cambiaria en torno a la financiarización apoyado en una gobernanza internacional y que implique estrategias económicas implementadas a través de regiones. Entonces, creo que esa es una agenda y tenemos que es hecho en México, hecho en China, y que México realmente su agenda dice hecho en México, pues ya pasó hecho en China y ahora está hecho por China. O sea, hecho por China, hecho en México, pero hecho por China, porque son empresas chinas. Entonces, esta agenda que tiene México, pues está en este marco de la agenda norteamericana, y digamos que eso sería mi reflexión. Muchas gracias. Gracias a la doctora Ivana Chinique, y ahora tiene el uso de la palabra el doctor Samuel Ortiz. Eh, como siempre, voy agradeciendo la invitación para participar en estos espacios, ¿no? Y felicitar al doctor Huerta por la iniciativa, ¿no? de este foro de política económica electrónica y sus consecuencias, ¿no? Luego de que la doctora Jimena nos presenta, ¿verdad?, un panorama muy interesante, ¿verdad?, a nivel macro, lo que voy a hacer es mostrar un grupo de escenarios, ¿no?, ante una posible implementación de aranceles del 25% de manera generalizada, ¿no? Claro, Trump matizó ya la discusión. Ahora me parece que vamos a revivir la historia de 2018, ¿no?, cuando se puso un arancel a un grupo de productos del acero y del aluminio, y donde el impacto entre México con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos a iniciar
con, no avanza esto, ahí está, con identificar las medidas neoproteccionistas en el marco de la globalización lenta, y luego avanzaremos a impactos potenciales a nivel de productos específicos, a nivel de inversión y empleo, y bueno, ¿quiénes ganan al final con la imposición de aranceles en Estados Unidos, ¿no? Con respecto al primer tema, es importante señalar que la economía mundial presenta ya al menos 16 años, ¿no?, de estancamiento en los flujos de inversión extranjera directa, ¿no?, y de una lenta expansión del comercio y el PIB que representa la mitad del crecimiento observado durante el periodo conocido como globalización acelerada, ¿no? Y claro, una reconfiguración de cadenas productivas, ¿no?, que en el caso de México se ha estudiado a partir de este concepto de cadena y particularmente del concepto de relocalización, ¿no? Esta es la realidad de los Estados Unidos, ¿no?, que ya reflejaba también la doctora Jimena. Estados Unidos lleva más de 40 años con problemas de estancamiento en productividad, ¿no?, y de estancamiento en la relación capital-trabajo frente al fenómeno, ¿verdad?, de China y de Corea del Sur, ¿no? O sea, de hecho, presenta indicadores por debajo de la dinámica que presenta la economía en su conjunto y, bueno, la realidad, ¿no?, de México con un producto y relación capital-trabajo estancadas, ¿no? Miren, a pesar de que se anunció que esta medida arancelaria sería de manera generalizada, lo cierto es que el comercio de México con Estados Unidos involucra más de 11,000 productos, ¿no? Y desde esta perspectiva, apenas 343 productos cuyas exportaciones representan el 80% del comercio total con Estados Unidos, pues serán los mayores productos afectados, ¿no? Son 343 productos que representan apenas el 3% de los productos exportados por Estados Unidos, que absorben el 80% del nuevo arancel, ¿no? Y claro, en estos productos, más del 90% de la exportación es con la economía de Estados Unidos y hay una creciente participación en términos de proveeduría china frente a proveeduría de los Estados Unidos, ¿no? Probablemente por esta característica es que ahora se ha matizado el tema de los aranceles, ¿no? Y ahora la discusión apunta a aranceles focalizados en términos de productos finales, ¿no?, particularmente dirigidos a productos terminales automotrices, ¿no? Claro, esa medida me parece que equivale al arancel del 25%, ¿no?, porque el comercio de la industria automotriz, electrónica automotriz, ¿no?, pues puede representar hasta el 60% del comercio de México con los Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, esa información se ve más adelante, ¿no? Pero lo que quiero llamar la atención por el momento es que al final, no solamente en esta primera discusión, ¿no?, hay ya un grupo de esfuerzos que han identificado impactos potenciales por la política arancelaria de Estados Unidos, y las principales conclusiones apuntan a pérdida de competitividad, ¿no?, aumento en precios, porque el arancel al final es trasladado, ¿no?, al consumidor final, ¿no?, o sea, a las empresas importadoras, y tenemos algunos ejemplos puntuales, ¿no?, de implicaciones en materia de aranceles a productos específicos, ¿no? Citemos el caso de productos primarios, ¿no?, como el aguacate, ¿no?, donde México es el principal exportador de la economía mundial, Estados Unidos es el principal importador, México abastece el 90% de las importaciones de aguacate en Estados Unidos, y claro, muy lejos se encuentran Perú y Chile, ¿no? El precio unitario de exportación con datos de 2024 apunta a $3.2 por kilo de aguacate, ¿no?, con un arancel
el precio pasaría a $4 por kilogramo y México pierde competitividad frente a Perú y Chile, perdón. Y claro, hay que considerar por otro lado que a nivel subnacional, Michoacán, la entidad más afectada porque es la entidad que representa el 90% de la producción de aguacate en México. Y podemos avanzar más adelante a productos de la industria de la electrónica, ¿no? O sea, México es el principal exportador de cables diseñados exclusivamente para la industria automotriz y Estados Unidos es el principal proveedor. México es el principal proveedor en Estados Unidos y claro, actualmente exporta el kilo de cable para industria automotriz en $20.17 por kilogramo y este pasaría en un contexto de arancel a $25 por kilogramo, perdiendo competitividad frente a países asiáticos como Vietnam y como China. Fíjense ustedes, a pesar de que China actualmente presenta un arancel efectivo del 11% en Estados Unidos, y este creció, se supone que va a crecer en un 10% más, a pesar de ello, todavía las exportaciones de cable, ¿no?, para la industria automotriz desde China serían más competitivas que México, ¿no? Y claro, Chihuahua sería la entidad más afectada con este arancel, porque Chihuahua explica el 42% de la exportación de cables para la industria automotriz, ¿no? Y así nos podemos ir caso por caso y en términos generales una conclusión importante apunta a pérdida de competitividad, ¿no? Y en el caso de productos finales primarios como aguacate, tomate, tequila y cerveza, donde México es el principal proveedor, ¿no?, del mundo y de Estados Unidos, bueno, estaríamos observando aumentos de precios, ¿verdad?, que castigarían a los consumidores finales en Estados Unidos. Les comenté también que de esta lista de 343 productos que absorben el arancel, todavía podemos ser más específicos, ¿no? Y 198 productos. Esto es apenas, me parece, el 1.8% de las exportaciones, de los productos exportados a los Estados Unidos y que forman parte de los capítulos maquinaria y equipo, electrónica, eléctricos y autopartes automotriz, absorben el 60% del nuevo arancel, ¿no? En estos productos, 9 de cada 10 dólares de exportación se tienen con Estados Unidos. Hay los buenos deseos de la diversificación con Asia, solamente se queda en eso, ¿no? O sea, bajas posibilidades de diversificación con Asia, las cadenas productivas operan para América del Norte, actualmente menos del 1% de las exportaciones en dichos productos tienen como destino a países como China y Vietnam, y claro, Estados Unidos y China figuran como los mayores proveedores de México, ¿no? Entonces, en mi opinión, una relectura de los aranceles, ¿no? Apunta a lo siguiente, ¿no? O sea, con un arancel, sea generalizado o sea focalizado a productos específicos que impactan a industrias claves como la autopartes automotriz, pues contribuiría a la desintegración comercial vertical, ¿no?, de las cadenas productivas que desarrollaron en América del Norte en el marco del Telecan, porque las industrias maquinaria y equipo, electrónica, autopartes automotriz, presentan un alto comercio de tipo intraindustrial. Y en el caso de Estados Unidos, desde 2005, la industria autopartes automotriz atraviesa por una desintegración comercial y que de hecho esta tendencia a la desintegración se frenó en parte a partir del año 2020 y posiblemente a consecuencia de la firma del TEMEC y reglas de origen más estrictas, ¿no?, y que cierran implícitamente la puerta a Asia, ¿no? Pero todavía en el año 2024 la integración de la cadena está muy por debajo de los máximos niveles alcanzados en el año 2005. Entonces, el arancel contribuiría a profundizar esta desintegración comercial que presentan las cadenas de valor más importantes en la industria de América del Norte. El segundo tema que quiero compartir, ¿no?,
tiene que ver con algunas implicaciones en materia de inversión. Y claro, la administración de Claudia Sheinbaum, así como con Peña Nieto, el proyecto de zonas económicas especiales, identifica a la relocalización, ¿no?, como una estrategia, ¿no?, que viene del exterior y que nos va a permitir recuperar, ¿no?, la senda del crecimiento, ¿no? Bueno, estamos ante la cancelación por la política proteccionista de Trump de algunos proyectos de inversión directa por relocalización en manufacturas, porque hay que recordar que la principal motivación de la inversión en la manufactura mexicana, pues es la búsqueda del mercado estadounidense, ¿no? La Secretaría de Economía, desde el año 2023, tiene un monitoreo de proyectos de inversión por relocalización. Claro, una crítica es que en estos anuncios de inversión, pues es imposible identificar cuántos de ellos tienen una conducta inercial, ¿no?, con respecto a la inversión que de forma tradicional México captura, ¿no?, y qué proyectos efectivamente están vinculados al fenómeno de relocalización. Bueno, son más de 500 proyectos por un monto de 175.447 millones de dólares. Es un monto muy importante, ¿no? Es un monto que representa aproximadamente una tercera parte, ¿no?, de la inversión realizada en México de 1999 y hasta 2024, ¿no? Pero lo que estamos viviendo con la política arancelaria es que hasta el momento únicamente empresas como Amazon, Nestlé, MetLife, Netflix, Santander han ratificado proyectos de inversión pese a los aranceles, ¿no?, por un monto de 9.250 millones de dólares, y claro, este monto me parece que está en sintonía con la inversión que de forma tradicional captura México, ¿no? En contraste, empresas siderúrgicas y automotrices como General Motors, la siderúrgica Gerdau Corsa, LG, Samsung, Nissan, Nimax, productora de autopartes, han señalado que de ratificarse los aranceles estarían en condiciones de aumentar su producción en Estados Unidos, y ello, claro, tiene sentido, pues si consideramos que la industria siderúrgica y la industria automotriz en Estados Unidos operan con un elevado margen de capacidad ociosa, ¿verdad?, en torno al 32%, y bueno, hay condiciones sin inversión de llevar parte de la producción a los Estados Unidos. Y otras empresas también, considerando que la generación de empleo en México se da a través de la figura de los contratos y el comercio, están pensando en reorientar proyectos de maquila hacia el Bajío, ¿verdad?, hacia el centro del país, a partir de considerar los altos costos laborales en la frontera norte, ¿no?, como una estrategia más ante la imposición de aranceles, ¿no? Con ello, pues lo que comentamos es que este fenómeno del nearshoring puede quedar solamente en una promesa. A esta información tenemos que comentar que en este boom de anuncios de inversión, al final no hay un impacto efectivo en la contribución que tiene la inversión extranjera directa en el PIB y en la formación bruta de capital fijo. De hecho, en los primeros 5 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la participación de la inversión extranjera directa en el PIB fue de 2.4%, ¿no? 0.6 puntos porcentuales por debajo de la participación que logró en los primeros 5 años de gobierno de Peña Nieto, ¿no? O sea, el fenómeno nearshoring no se reflejó a nivel de la estadística, está a nivel de anuncios, y estos anuncios se pueden, algunos de ellos se pueden cancelar, ¿no? La otra implicación que quiero compartir con ustedes es que, claro, las industrias que van a resultar más afectadas por un arancel, ¿no?, me refiero a la autopartes automotriz, ¿no?, por ejemplo, la industria de alimentos. En el caso de México, pues son las máximas generadoras de empleo, ¿no? O sea, el empleo en México no está asociado a la inversión extranjera directa, ¿no? El empleo en México está asociado al comercio y a la figura de la maquila, de los contratos, ¿no? Entonces, en 2023, con cargo en comercio y en contratos, estas industrias generan casi 2.5 millones de empleos, explican 2/3 partes del empleo manufacturero,
y son de las pocas que han logrado generar empleo desde el año 2001. Es decir, ello nos habla entonces de un impacto que estaría localizado en términos de empleo para un grupo de industrias, ¿no? Que actúan altamente orientadas con la dinámica estadounidense. Y hay que señalar también que hay mecanismos de reacción en el corto plazo, ¿no? Porque de 2001 a la actualidad también tenemos un grupo de industrias que en términos generales operan en una lógica diferente a las cadenas productivas. Me refiero a industrias como calzado, cuero, hilo, vestido, ¿verdad? Juguete, ¿no? Muebles, que han sido las mayores perdedoras en términos de destrucción de empleo, ¿no? Por ello me parece que es una buena noticia que en el Plan México se considere a estas industrias estratégicas, ¿no? En términos de que se busca una mayor integración vía Proveeduría Nacional, se busca generar, recuperar empleo, y bueno, me parece que es una medida interesante ante un escenario, ¿verdad?, de pérdida de empleos asociada a la industria de exportación. Tenemos otro México que opera en una lógica diferente a las cadenas productivas, ¿no? Cierro únicamente señalando lo siguiente, ¿no? O sea, ¿quiénes ganan con el arancel? O sea, ya la doctora Jimena nos hacía referencia, es un tema muy importante, capital financiero, por supuesto, pero en términos de países, México y Vietnam, ¿no? Miren, de 2018 en adelante, el arancel que pagan los productos chinos en Estados Unidos está por arriba del 10%. Y es interesante ver cómo en estos años también de forma abrupta se reducen los aranceles aplicados a productos de Vietnam, ¿no? Entonces, caída de aranceles para productos de Vietnam, un arancel preferencial en el caso de México, pues nos da cuenta, ¿no?, de cómo en un contexto de guerra arancelaria desde 2018, México y Vietnam emergen como principales países de triangulación del comercio, ¿verdad?, entre Estados Unidos y China, en un contexto donde se reduce el arancel aplicados a productos vietnamitas, y por ello surge la pregunta de por qué Vietnam no es tan atacado, ¿verdad?, criticado por parte de Trump. Ello tiene, me parece, una respuesta en los comentarios que hace Jimena, o sea, aranceles como una herramienta de negociación, y en nuestra opinión, Trump está muy interesado en adelantar la revisión del TEMEC, y ahora, ¿verdad?, de forma explícita cerrando la puerta a Asia, y donde lamentablemente México se subordina, ¿no? El Plan México es un plan articulado al TEMEC, es un plan anti-chino, es un plan, me parece, insuficiente, porque la bolsa de recursos, ¿verdad?, de incentivos para el impulso de la inversión es de 30,000 millones de pesos, que representan apenas, creo que el 0.1% del PIB. Es una medida insuficiente por no se vea, y está altamente alineada a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Entonces cierro con eso, ¿no? Cierro únicamente señalando que ante los aranceles, el Plan México surge como una estrategia que busca evitar la cancelación de anuncios de inversión por relocalización, busca la continuidad del TEMEC y busca promover un proceso de sustitución de importaciones chinas. Pero aquí debemos tener mucho cuidado, ¿no? Porque me parece que la sustitución de importaciones que se busca es de tipo regional, ¿no? Y México, por lo tanto, puede preservar su perfil maquilador, claro, con una creciente proveeduría ahora de Estados Unidos frente a cerrar la puerta a productos chinos, ¿no? La estrategia de la sustitución de importaciones plasmada en el Plan México, me parece, tiene que ser más realista, debe de estar concentrada en procesos, no en productos finales. Me parece que es un exceso hablar de que México va a ser una potencia exportadora de producción de semiconductores. En los últimos días ya se ha matizado esta declaración inicial, y más bien se hace referencia a una inserción basada en procesos de empaque y en procesos de investigación y desarrollo. Bueno, una mirada más realista con respecto a lo que se nos anunció en la primera parte del Plan México con respecto al tema de semiconductores. Cierro diciendo que es muy importante considerar a China, ¿no? O sea, porque, claro, el Plan México anti-China, el TEMEC anti-China, choca con una cartera importante de proyectos de inversión chinos en industria, en construcción, ¿no?, en proyectos de infraestructura,
y será muy importante, por lo tanto, incorporar, ¿no?, a China y poner requisito de desempeño, ¿no?, para lograr procesos de aprendizaje efectivos. A China sí podemos imponer requisito de desempeño a la inversión, y es lo que hizo China por muchos años, ¿no? Entonces, cierro con esto y agradezco nuevamente la invitación. Bueno, Flavio, agradecemos al doctor Samuel Ortiz su participación y damos el uso de la palabra al doctor Jorge Bustamante de la vez Acatlán. ¿Me escuchan, doctor? ¿Sí me escuchó? Adelante. Adelante, ok. Díganme si ve la diapositiva. Ahí sí. Sí. Ahí está, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo no voy a tratar de no ser reiterativo en lo que ya expusieron tanto Samuel como Jimena. Obviamente, no quiero empezar sin agradecerle la invitación, doctor, y a participar en esta mesa con los dos colegas que me antecedieron. Y bueno, voy a hacer una exposición, digamos, ahí más o menos de los datos que creo que son centrales para entender hacia dónde podemos ir. Que digo, yo creo que los diagnósticos que presentó Samuel, pues, serían ahí posibilidades ante esta incertidumbre, pero también yo creo que habría que considerar la cuestión ahorita geopolítica y territorialista que está, digamos, implementando Trump a nivel mundial. En esta, digamos, idea de controlar recursos naturales, estoy pensando en las tierras raras generalmente y petróleo y todo lo que es necesario para producir o para transitar a la electromovilidad. En este momento, pues, nosotros sabemos que Europa y el motor de Europa, Alemania, está entrando en una recesión que se generó precisamente por seguir, digamos, en la égida, en la esfera de influencia de Estados Unidos. Alemania planificó su transición energética con el gas ruso, pero cuando sale Merkel y entra el nuevo canciller, que ahorita ya perdió y que está ahorita ganando la derecha en Alemania, esa visión de Merkel de transitar a través de una energía barata proporcionada por el gas ruso, pues se vino abajo y Alemania entra en un proceso de crisis asociado principalmente con la cuestión energética, y la otra crisis que viene es la pérdida de su ventaja competitiva con respecto a China. Entonces tenemos, digamos, desactivada de una forma el motor de Europa, que era esta Alemania exportadora de bienes de capital de alta tecnología y con mucha, digamos, pues la ventaja competitiva era esa, ¿no? La alta tecnología que tenían los alemanes y que ahora se ve rebasada por la competitividad china. Entonces tenemos ese escenario, la guerra en Ucrania, que estamos viendo que Estados Unidos se va a quedar con los minerales de Ucrania y negociando con Rusia que se quede con las regiones conquistadas, ¿no? Por otro lado, estamos viendo esa amenaza de quedarse con Groenlandia. Entonces, y lo que a mí me preocupa en términos geopolíticos también, esta mención, el nombramiento de los carteles como terroristas, porque eso le abre la puerta a Estados Unidos a poder intervenir militarmente el país. Y también es una cuestión de control de recursos naturales. Estoy pensando en Sonora por el litio que tenemos ahí, que no es mucho tampoco, pero no es desdeñable. Pero digamos, es lo que también es pues puede ser en esta idea de la incertidumbre, una maniobra de Trump para, a través del territorialismo y la expansión de Estados Unidos por este medio, controlar los recursos naturales. Entonces, yo creo que ese contexto es importante para ver hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, voy a empezar, ¿no? ¿Cómo están nuestras exportaciones? Eso también lo han expuesto acá. La mayoría de las exportaciones están en Estados Unidos, ¿no?
Hacia China exportamos poco, hacia Asia pues también poco, digamos, de toda esta gráfica que ven, la gran parte azul, pues es la exportación a Estados Unidos, ¿no? Que va de 80% hacia arriba. Por el otro lado, ¿cuáles son nuestras importaciones, no? Y es lo que estaba hablando Samuel, ¿no? Estamos importando cada vez más, bueno, en esta gráfica, tal vez después, en 2004, ya no sea la situación en términos de que los aranceles tratan de bloquear el comercio de insumos chinos, particularmente, y lo de los productos chinos, pues podríamos ver tal vez una reversión de las importaciones de Estados Unidos, un aumento de las importaciones de Estados Unidos y una disminución de las importaciones que obtenemos de Asia y de China. Pero hasta ahorita lo que se ha engrosado es esa proporción de las importaciones de los países asiáticos. Y bueno, aquí cabe señalar también los déficits, ¿no? Los déficits comerciales que tenemos tanto con Estados Unidos, que tenemos un superávit, de hecho, con Estados Unidos, que eso también ya se ha mencionado acá, y un déficit comercial con los asiáticos. Y esta gráfica parece de espejo, ¿no? Crecen el superávit México-Estados Unidos, pero también crece el déficit México con Asia, principalmente porque pues, en esta estructura productiva que tenemos, las grandes corporaciones europeas, estadounidenses, se abastecen en una gran proporción de insumos intermedios de Asia. Ahí particularmente me gustaría señalar el sector eléctrico electrónico. El 90% de los insumos intermedios son de Asia, ¿no? Entonces, esta es la estructura económica que tenemos, ¿no? Bueno, ahí está la cuenta corriente de México y Estados Unidos y estamos viendo, ¿no? O sea, la economía mexicana, digamos, citando a los estructuralistas, sigue sin poder corregir esa cuenta corriente deficitaria estructural. Pero Estados Unidos podemos ver que a raíz de los 80, cuando empieza el proceso de regulación en Estados Unidos también, pues abandona, digamos, la industria y ellos van a construir a partir de la crisis de los 70 una salida digamos, a seguir siendo la hegemonía basada en lo financiero, en la industria financiera y desde los 80s hacia acá, pues hemos visto la evolución de esa industria financiera en Estados Unidos, conocida por otros como esa financiarización estadounidense, en donde sí abandonaron la industria, se centraron en lo financiero y eso ha propiciado un creciente déficit comercial de Estados Unidos, ¿no? Que lo podemos ver ahí y que se profundiza durante la década de la globalización, estamos diciendo en los 90s y en los 2000s, ¿no? Vamos para acá. ¿Cómo vamos en términos de la inflación? Pues la inflación, después de la pandemia, nosotros sabemos que ya se ha logrado controlar, sin embargo, todavía no hemos llegado a la meta ni en el caso de Estados Unidos ni en el caso de México, ¿no? Pasando nada más para ver algunos indicadores que se me hacen importantes. Habría que caracterizar que efectivamente en 2020, cuando dio la pandemia, pues la economía mexicana cayó 8.62%. Estados Unidos no tuvo una caída tan pronunciada como la economía mexicana. Y para 2021, Estados Unidos se recuperó más que en México, creciendo el 5.8%, pero a partir de ahí Estados Unidos ha crecido menos que la economía mexicana. Y ese crecimiento del 3.9 del 22 y el 3.23 del 23, pues yo solamente lo puedo explicar a través de la inversión, aunque sea baja, en infraestructura que se ha realizado en el país. Entonces, a mí me parece interesante ver en este año cómo evoluciona el PIB, pues si bien a pesar de que ya se ha bajado la perspectiva de crecimiento, me parece que todavía hay ciertos planes de infraestructura que, repito, son insuficientes, con pocos recursos, pero que se me hace que han dinamizado un poco el mercado interno y esa es la razón de que el PIB no se haya todavía desacelerado. Obviamente esto depende de que la estructura comercial se mantenga como está y esa es la cuestión de incertidumbre.
ante este nuevo gobierno de Trump, pues no necesariamente las condiciones se van a mantener. Entonces, lo que sí, como dice Samuel, en la bolsa de recursos es muy poca, y si esto afecta el desarrollo de las exportaciones hacia Estados Unidos, pues lo que esperaríamos en este año sería una disminución del crecimiento de la economía mexicana. Voy a seguir, nada más como comparar cuestiones acerca de lo que es China hoy todavía y lo que es México, ¿no? ¿Por qué es importante la comparación? Bueno, China es una economía que apostó a través de un planes quinquenales de gobierno por el desarrollo industrial. Y eso les ha permitido crecer alrededor de 30 años al 10%, ¿no? Estrategias financieras hay bastantes en el caso de China, desde el crédito que da el Estado, la compra de acciones por parte del Estado, la forma en cómo se organizan los gobiernos corporativos en las empresas chinas, también es interesante porque eso impide, digamos, que estas empresas operen de una manera totalmente financiera como lo han hecho todas las empresas occidentales. Y eso le ha permitido a la economía china mantener niveles de crecimiento. Sin embargo, llegamos a la etapa del 2010-2022, en donde se desacelera la economía china, pero aún así mantiene una tasa de crecimiento del 6%, casi del 7%, y la productividad total se desacelera, digamos, a la mitad de lo que llevaba en la década del 2000, ¿no? Pero sigue siendo alta. Vamos a ver el caso de México, por trabajo. Esta es la tasa de crecimiento de la productividad, y estamos viendo ahí la tasa de crecimiento industrial, ¿no? Que es la línea naranja, y la total. Entonces, como viene siendo, o sea, la industria sigue siendo el motor de crecimiento en la economía china, y realmente siguen creciendo a niveles importantes, a pesar de la caída que hubo tanto con el COVID, pero siguen siendo, tienen mucho nivel de productividad. La tasa de crecimiento es muy dinámica. Aquí lo que estoy viendo, pues, es la comparación con México, ¿no? Desde 1950, nosotros, después de la crisis de los 70, y en donde ya, digamos, el crecimiento de México se estanca, el modelo sustitutivo también entra en crisis por el incremento de la tasa de interés en Estados Unidos, la crisis de la deuda y la caída en los precios del petróleo, pues eso hace que transitemos, ¿no?, en esta idea del modelo exportador liderado por las grandes corporaciones extranjeras. Pero eso, pues, digamos, no ha tenido ningún beneficio en términos del sector industrial y la productividad general. Si bien sí ha habido, digamos, algunas variaciones importantes, como dice Samuel, en términos de empleo, por el empleo que genera la industria manufacturera de exportación, pero en términos de los arrastres que se esperaba o de lo que se prometía, pues realmente es nulo, ¿no? Y bueno, hemos llegado a un escenario en donde la tasa de crecimiento del PIB y de la industria, pues viene realmente, por ejemplo, de 2018 al 22, pues estamos en una tasa de crecimiento industrial del menos 36%, ¿no? Menos 0.36%, perdón. Entonces, el sector que es central en el desarrollo económico se viene desacelerando, que es lo mismo que marcaba Samuel. Y bueno, si no se tiene debida una política industrial más agresiva, pues esto nos va a condenar en un escenario como en el que estamos, y si se llega a dar una salida de capitales hacia Estados Unidos por los aranceles, pues eso nos pone, digamos, en problemas serios, en términos de que no nos va a alcanzar con la bolsa de recursos que tenemos para sustituir ese empleo que posiblemente se podría ir con la partida de los capitales, ¿no? Pero bueno, aquí están, digamos, la dinámica. Desde los 80, pues venimos desacelerándose, ¿no? El modelo exportador, si bien fue exitoso tal vez en la década de los 90 y una parte del 2000, eso ya quedó en el pasado.
fue realmente un crecimiento muy magro lo que se presentó con este modelo exportador y realmente fue en deterioro tanto del desarrollo industrial, de la articulación, de la promoción de la industria nacional, que si bien ya en 70s, pues digamos, esa capacidad con el modelo sustitutivo entró en crisis y realmente Feinsilber allí señala los problemas que detectaron porque no fuimos capaces de producir tecnología, la distribución del ingreso fue concentrada, no tuvimos una capacidad de generar capitalistas innovadores y dinámicos y que tampoco en el modelo exportador eso se corrigió, ¿no? Entonces llegamos en otro punto de la historia en que nos encontramos tal vez igual o peor que como estábamos en la década de los 50, 60 o 70, ¿no? En términos de que no hemos sido capaces de corregir esa cuenta corriente estructural ni capaces de generar una industria competitiva y dinámica, ¿no? Y tampoco tecnología. Entonces, pues ahí vamos viendo el PIB, la dinámica del PIB, de la manufactura, la tasa de crecimiento de la productividad de industrial, que es muy baja, es 0.3, cuando en la etapa sustitutiva crecíamos al 3%, ahorita es una tasa realmente que no es importante y va a la baja, ¿no? La importancia de los sectores, el sector 2 pierde importancia en la economía global, y bueno, el empleo por sector, el primario, la industria, digamos, ahí está alrededor del 30% total de la economía. Como se decía, se comentaba, la mayor parte del empleo está en el sector servicios y mucho desempleo es informal, como lo sabemos. Entonces, bueno, esa es la estructura en la que nos encontramos. ¿Cómo ha ido evolucionando la movilidad del capital, la inversión extranjera directa? Pues a México hasta 2023 pues se venía incrementando por esta idea del nearshoring. No sabemos cómo va a quedar el 2024. En la mañana se señalaba que eran cifras récords, pero habría que ver en qué sectores y cómo está. En China se redujo un poco la llegada de inversión extranjera en el 2023. Y en América Latina incrementa más o menos. Estados Unidos se mantiene más o menos en los mismos niveles. Bueno, creo que sí, un poquito más, se mantiene ahí más o menos que igual que el 21, 22 y 23, ¿no? ¿Cómo han estado los flujos de inversión? Esta es una foto más específica. En 22 estuvieron ahí alrededor del 3%, más arriba sí, más o menos como 2.75% del total del mundial. Y bueno, crecieron un poquito más en 23 y a ver cómo salimos en 24, ¿no? Entonces ya nada más como una reflexión final, me parece interesante esta parte que se menciona que menciona Jimena, tanto Samuel, aunque estamos especulando acerca de lo que podría suceder. Yo creo que tenemos que acelerar una idea de política industrial. El Plan México en la creación de ciertas articulaciones productivas de lo que señalaba Samuel, y hay buenas ideas. Hay una muy buena idea que es el factoraje inverso, que es una política financiera dirigida por el Banco de Desarrollo que tiene como objetivo darle liquidez a la pequeña y mediana empresa a través de una tasa de descuento que daría la banca de desarrollo a estas empresas que se articulen a las medianas y a las grandes. Eso permitiría en digamos, estrangulamiento financiero que Jimena sabe que tenemos por las calificadoras, liberar recursos para que tuvieran liquidez para funcionar de otra forma. Nosotros sabemos que las pequeñas y medianas empresas siempre sufren de los pagos a 90 días. Entonces, esa medida, que se me hace una medida interesante, inteligente, del factoraje inverso, si bien no estaría trastocando al sector bancario tradicional, permitiría a través de la banca de desarrollo reactivar esa articulación productiva de las pequeñas y medianas empresas
que ahorita en este contexto lo necesitamos porque no sabemos qué va a pasar con la inversión extranjera directa. Esa ya no puede ser la meta en la que nos tengamos que basar. Tenemos que acelerar una estrategia productiva para dejar de depender, en la medida de lo posible, menos de Estados Unidos. Y bueno, a mí lo que me parece interesante que planteó Samuel al final sería eso de tratar de hacer política con las empresas chinas y poder negociar ahí transferencia tecnológica en la medida de lo posible, porque como diría el clásico, ¿no? Estamos tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Yo lo dejaría ahí nada más y quedaría los comentarios, doctor. Bien, pues muchas gracias al doctor Jorge Bustamante. Nos han expresado opiniones muy interesantes que da para debatir, hacer un montón de preguntas. Yo voy a hablar durante 5 minutos, un programa general de visión con respecto a este tema de la política económica de Donald Trump. ¿Por qué esta política de Estados Unidos primero? Porque Estados Unidos ha venido perdiendo presencia en la economía mundial y en el comercio mundial. Ya el Producto Interno Bruto de los BRICS supera el Producto Interno Bruto del G7. La participación de China en el comercio internacional es el de 17% y la participación de Estados Unidos bajó al 11%. Entonces, de ahí que pretende, a través de la política arancelaria y también acompañada por política industrial de subsidios, tratar de retomar el desarrollo manufacturero. Su propósito es de que regresen a Estados Unidos las empresas estadounidenses ubicadas en otras partes. Junto a esto, o sea, se refleja la posición de Trump en contra del multilateralismo, ¿no? Está en contra de la OMC y él está más por las negociaciones bilaterales, donde Estados Unidos es el que impone las reglas del juego a sus contrincantes o socios comerciales. Otro elemento es en torno a que también el dólar ha venido perdiendo presencia en las reservas internacionales de los países. En el 2002, el 72% de las reservas eran en dólares y en el 2023 solamente el 59%. Y luego también está la preocupación de Estados Unidos de que los BRICS están impulsando su comercio, sus relaciones comerciales y financieras con sus monedas. Están desplazando al dólar. Y lógico, ha señalado que va a establecer aranceles de 100% a aquellos que no utilicen el dólar en sus transacciones. ¿Y por qué la importancia de que se siga utilizando el dólar? Porque en el momento en el cual todo el mundo ahorra dólares, le permite a Estados Unidos trabajar con déficit fiscal y déficit de comercio exterior, ¿no? Se financia a costa del resto del mundo, ¿no? Entonces, si el resto del mundo dejase de aceptar dólares, pues lógico, Estados Unidos ya no podría financiar sus déficits fiscales y de comercio exterior, como lo ha hecho por décadas. Otro elemento importante es que trata de incidir sobre la política monetaria de la Reserva Federal, de su Banco Central. Las altas tasas de interés predominantes en Estados Unidos atraen capital y aprecian el dólar, entonces disminuye la competitividad, entonces disminuye el efecto de los aranceles para frenar importaciones. Entonces de ahí que Trump está porque baja la tasa de interés justo para tener un dólar más débil, más competitivo. Pero aquí se enfrenta al sector financiero. El capital financiero está porque se respete la autonomía de la Reserva Federal y está porque el dólar sea fuerte, justo para que siga como reserva internacional. Entonces ahí vemos las contradicciones mismas que se enfrentan en torno a la política económica, en este caso monetaria. Está la cuestión de que acaba de enseñarme la noticia reciente, Samuel,
de que Donald Trump acaba de aplazar por un mes más de los aranceles hacia México de 25%. Y es justo cómo está utilizando los aranceles para presionar a los países para que instrumenten políticas a su favor. Entonces ahí se va a arreciar los aranceles de México contra China, ¿no? Porque también, si nosotros vemos, México importaba hace 20 años, el 80% de las importaciones venían de Estados Unidos y actualmente son el 40 y tantos por ciento. En cambio, ha venido aumentando la presencia de las importaciones provenientes de China y Asia, ¿no? Entonces, de ahí que Estados Unidos quiere que se frenen las importaciones de México que vienen a incrementar el valor agregado de lo que México exporta a Estados Unidos. Entonces, Trump está porque se importe de Estados Unidos y no de China, de Asia. Y está también la cuestión esta de que quiere el liderazgo de la inteligencia artificial, ¿no? Está preocupado con respecto al avance de la inteligencia artificial en China, ¿no? Entonces está, bueno, las repercusiones en la propia, y aparte, bueno, está también la política fiscal, que también es otro tema que va a estar presente aquí en el seminario, de cómo Musk está disminuyendo el gasto, está haciendo reajustes en la administración pública en Estados Unidos para disminuir el presupuesto y así justificar la disminución de impuestos para que no presionen tanto sobre las finanzas públicas. Pero estos recortes presupuestales que se están dando y esos despidos, pues lógico, van a contraer demanda, van a aumentar la pobreza, justo porque están despidiendo a bastantes. Entonces, esta política de austeridad impulsada de menos Estado y más mercado por parte de Donald Trump y Musk tendrán efecto, aunado, repito, a las presiones inflacionarias que se derivarán de los aranceles, porque también viene la discusión de quién va a asumir el costo del arancel. Trump ha dicho que van a ser los países exportadores. ¿En qué sentido? En que los países exportadores, para no perder el mercado de Estados Unidos, pues van a sacrificar margen de ganancia, tratar de vender más barato o devaluar su moneda para así mejorar la competitividad y seguir exportando el principal mercado del mundo. Y entonces de ahí que no afectaría efectivamente los costos en Estados Unidos y los precios. Y luego también está el hecho de que la política industrial también va encaminada a incrementar la productividad, avanzar en la sustitución de importaciones, para así, al incrementar la producción, bajar costos y evitar procesos inflacionarios en Estados Unidos. Ahora, la cuestión es de que esta disminución de impuestos a las corporaciones, que fue aprobado el día de ayer en el Congreso, en su primer mandato no se tradujo en incremento de la inversión. Lo que hicieron las empresas fue, con esa disminución de impuestos, compraron acciones de su propia empresa para tener mayor control, o también pagar deuda. Entonces ahí el reto es de que esta disminución de impuestos se traduzca en mayor inversión, aunado junto o debido a los subsidios y a los aranceles que establecería o está estableciendo, ¿no? Y otro elemento también a destacar es de que se ha señalado, recurrir al famoso Acuerdo Plaza ya de 1985 con Nixon, donde obligó a Japón y a Alemania a revaluar sus monedas para así mejorar la competitividad de la producción de Estados Unidos. Entonces, mecanismo que Donald Trump también quiere instrumentar, justo presionando a que se revalúe el euro, se revalúe el yen, el yuan, para así mejorar competitividad. Pero yo no creo que China vaya a aceptar tal situación, ¿no? Entonces, pues sí, repito, todas estas cuestiones seguiremos debatiendo aquí y en las próximas sesiones. Y luego también, pues, cómo debe responder México, como se ha señalado ya por los ponentes antes escuchados. Todo el mundo habla de política industrial, pero la política industrial requiere baja tasa de interés, cosa que no tenemos. La política industrial requiere incremento de gasto público, requiere política de subsidios.
requiere política proteccionista, requiere aranceles, cosa que no tenemos, ¿no? Entonces, efectivamente, como señaló Samuel, el Plan México va más en contra de China, ¿no? Pero, repito, no podrá avanzar en la sustitución de importaciones de productos chinos si no genera las condiciones de inversión para ello. Y las condiciones de inversión requiere créditos baratos, que no hay, requiere política de subsidios, efectivamente que es insignificante, esos 30,000 millones de pesos contemplados. Entonces, pues sí, y luego más con estos recortes presupuestales de Hacienda, pues no hay viabilidad, repito, de encarar la caída de exportaciones ante los eventuales aranceles y el crecimiento del mercado interno, porque el mercado interno requiere incremento de gasto público, empleo, mejores salarios, distribución del ingreso que no se da, ¿no? Y luego el debate en torno a que efectivamente todo el mundo quiere mantener el TEMEC, ¿no? Y en el TEMEC solamente han sido favorecidas las empresas transnacionales, ¿no? Nos ha llevado a tener menos industria, nos ha llevado a perder la autosuficiencia en granos básicos. Si bien somos superavitarios en el sector agrícola, es por el aguacate, es por la tequila, por la cerveza, pero repito, importamos más del 50% de los granos básicos que consumimos, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a comentarios, preguntas por parte de ustedes, los aquí presentes, y por parte también de los que están a distancia. Adelante. Tu nombre. Un poco tarde, pero por su. Gracias. A ver. ¿Me escuchan bien? Ok, bueno, me pareció muy interesante, la verdad, pues digamos, las 4 pues exposiciones. La verdad es que no se escuchaba tanto por Zoom lo que expusiste, pero vi algunas de tus láminas, todo lo relacionado con acero y bueno, todo esto que pues está como muy, ¿cómo decirlo?, como vigente, ¿no? O sea, se han discutido muchos de esto, bueno, este tema, sobre todo por el arancel que se le impuso, ¿no? Y bueno, me gustaría hacer pregunta a los 4, van a ser rapidísimas, pero se pregunta mucho cuál va a ser el impacto de imponer este impuesto al acero y bueno, Jimena, y al aluminio, sí, justo. ¿Sabes cuál va a ser ok. Claro, también es un efecto, ¿no?, a nivel de productos, donde las mayores aplicaciones están a productos de acero y de aluminio que forman parte de la industria automotriz, ¿no? La más, me parece, desarrollada en la integración política, ¿no? Entonces, es un efecto muy localizado. ¿Y crees que esto sea temporal o realmente, o sea, sí lo utiliza como una medida de negociación o crees que sí va? El arancel duró un año. De acuerdo. ¿Y cuál fue la estrategia negociada con Canadá y con México? Ok. Entonces, podemos estar en un escenario de ese tipo. Ahora el arancel se va a pausar por un mes más. Claro, pero sí. me parece que lo que no se va a pausar es el arancel aplicado a productos de acero y aluminio, para dar un mensaje, ¿no?, de que también habla en serio, pero sabiendo que el impacto es mínimo, y como en 2018 México puede reaccionar también con aranceles, ¿no? En ese momento se aplicaron aranceles a productos, recuerdo mucho el producto de patas, ¿no?, que fue conocer, Ya. se exportan de los Estados Unidos, ¿no? O sea, productos focalizados en función de
distritos, ¿no? Para golpear incluso en términos de votantes, ¿no? Sea el Partido Republicano. Sí, 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 sí. Ok, de acuerdo. Y bueno, Samuel, me quedó una duda. No estoy segura si logré entender lo que mencionaste, este arancel, por ejemplo, a México, y bueno, que esto de alguna forma, digo, repito, no sé si lo entendí bien, o sea, le beneficiaría de alguna forma a algunos productos de Vietnam y China, ¿eso es correcto? En este ejercicio, si el costo de la licencia se traslada al consumidor final, hicimos un ejercicio para ver, no sé, implicaciones en materia de competitividad, sea para productos primarios, particularmente para productos de autopartes, electrónica, automotriz. Los principales ganadores son países asiáticos en materia de competitividad. Me refiero al caso de Vietnam, de China, ¿no? A pesar del arancel aplicado actualmente a productos chinos en Estados Unidos, todavía las exportaciones son de este grupo de productos son más competitivas que Al lado de México. Ah, ok. Creo que dicen desde hace rato que no se escucha muy bien, no sé si... Bueno, y ya, la última pregunta para no alargar esta parte. En este sentido, ¿creen que de alguna forma sea una estrategia de Estados Unidos, no solo como mecanismo de negociación, sino como, digamos, de diversificación en cuanto a digamos, a sus proveedores de algunos insumos? Digo, siguiendo este ejemplo de Vietnam y de China. Justamente cuando hablábamos de que ahora va a ser una competencia entre regiones, lo que dicen es Estados Unidos está buscando aliados en Asia, ¿no? Entonces, en este sentido, no presiona tanto a Vietnam. En términos geopolíticos, lo que dicen es busca aliados en Asia para debilitar el liderazgo de China dentro de la región. Exactamente, exactamente. Entonces, de hecho, la apuesta es por quién va a declinar Japón, ¿no? Si por China o por Estados Unidos. Entonces, por eso comentaba el doctor del Acuerdo Plaza, pero sí me vino ahorita, porque está, ¿no? A Vietnam no lo presionan y es una forma de limitar esa influencia de China dentro de la región, porque se supone que China, digo, aquí tenemos un gran especialista, pero me voy a atrever a decir que ha transitado dicen que transita por 3 revoluciones, ¿no? La de Mao, luego la apertura con Deng, y ahora con Xi, que dice vuelve al Estado, porque pareciera, o lo que se desconfiguró del panorama norteamericano es que China no avanza hacia una economía de mercado, sino que retrocede a un Estado fuerte. Y lo que dicen es, incluso hay una afirmación muy importante que decían, antes China con Deng ocultar sus fortalezas y esperar su momento. Pero con Xi en octubre de 2017 dice, China se levantó, se enriqueció y se hizo fuerte. Entonces, el momento en el que va a aceptar su liderazgo implica un costo, porque ser hegemonía implica un costo. Entre ellos, digo, el doctor tiene otra visión, pero ser deficitario. No, lo que dicen es, el costo de la hegemonía imperial es que es deficitario. Entonces, ¿cuándo va a asumir China ese liderazgo mundial? Tiene que ver que es una beta que está aprovechando Estados Unidos para buscar aliados dentro de la región. Es un planteamiento que existe. Sí, adelante. Yo tengo una duda. Sí. ¿Cuál será cuando cuál deberá ser el rumbo que tenga que tomar México cuando política industrial y una evaluación del Internet? Sobre todo, sabiendo, por ejemplo, que las críticas de los Estados Unidos son a los franceses, pero sabemos que en parte no son factibles, como comentaba el doctor Samuel, ya que ellos mismos aumentarían los costos. Estamos en las cadenas globales no factoriales, ¿verdad?
suministros. No le permitiría a Estados Unidos ser competitivos. Entonces ellos solitos se pondrían un aumento en los costos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál deberá ser en cuanto a una política industrial para apostar en lugar de un motor de crecimiento de software, como hemos tenido desde el 93, apostar por un motor de crecimiento lógico? Porque también, por ejemplo, apuntar hacia el mercado interno me parece un poco difícil, porque casi todo lo que nosotros hacemos es maquila, no tanto manufactura. Un sistema como ese. Son más maquiladores que manufactureros. Y también tengo la duda porque casi todo lo que exportamos no son bienes finales, ¿no? Entonces, no podemos dirigir la demanda a la demanda de México, sabiendo que la IER depende de las exportaciones y la demanda están como hacia el norte. Entonces, ¿cuál deberá ser el rumbo que tome México en este sentido en cuanto a una política industrial y una evaluación del territorio? Bueno, antes de dar la palabra, quisiera preguntarle a Jesús si hay preguntas por parte de los que están en forma virtual. Bueno, aquí si me escuchan, yo les puedo leer las preguntas para que los vayan apuntando. Sí, por favor. A ver, dice desde su perspectiva, ¿qué medidas y o políticas públicas podría adoptar el gobierno de México para mitigar o neutralizar los embates de la administración Trump? Luego, dice, EUA con la dirección de Donald Trump está tratando de eliminar el TMEC, pero si lo elimina entonces, tanto Canadá como México pueden hacer un TMEC con China. Pero es como un comentario. A ver, otra. Dice, es importante ver que desde 80 es cuando empieza la liberalización de la economía y además cuando se privatiza la banca, que debe de ser un eje para el desarrollo económico, acompañado de desarrollo tecnológico e industrial. No te entendí. ¿Puedes hablar más despacio, por favor? Es un comentario, dice, desde 80 es cuando empieza la liberalización y además cuando se privatiza la banca, que debe de ser un eje para el desarrollo económico, acompañado de desarrollo tecnológico e industrial. Esas son las que están ahí en el... Sí. Ok. Si quieres, empieza tú con las respuestas. No, pues están... A ver. Yo quiero comentar. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. En esta parte, yo creo que la clave entre el debilitamiento de China va a estar ahí en Taiwán, ¿no? ¿Quién controle Taiwán? Ahí todavía está, veremos si Estados Unidos le quiere entrar militarmente a controlar Taiwán. Sin embargo, o sea, ya China per se tiene la capacidad para rebasar a Taiwán, ¿no? Digo, si hay un compromiso del gobierno de Xi Jinping, pero digamos que ahí hay una clave porque Taiwán es la que produce la mayor parte de los microchips y Taiwán es aliado de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí, es en esa parte de la hegemonía que estamos viendo, ¿no? Entonces, a mí me quedan dudas acerca de cuál va a ser la política de Estados Unidos. Si va más por una cuestión más bélica, porque incluso Europa se está rearmando. El hecho de que Estados Unidos se salga de Europa va a implicar que ellos ahora vayan a rearmarse por la amenaza supuesta que representa Rusia. Entonces, yo no sé si vayamos ya a una transición en términos productivos o regresemos a una etapa como la de los años 30, rearme otros conflictos más fuertes y después otra reestructuración bajo una lógica diferente, ¿no? En donde sí ya están claras las grandes potencias, China, no sabemos qué va a hacer Rusia ahorita con el coqueteo de Estados Unidos con Rusia en el caso de Ucrania, pero bueno, esa es la geopolítica que me queda duda de hacia dónde vamos a un proceso, digamos, de reestructuración suave o militar, ¿no? Entonces yo la planteo ahí para que la pensemos ahí todos.
Sí, bien, miren, los efectos de los aranceles sobre el comercio de China con Estados Unidos también se tiene que ver desde un punto de vista de las propias estrategias de las empresas chinas. Por ejemplo, la primera empresa china... Samuel, creo que estás agarrando mal el micrófono. Más o menos, más o menos. Es Link, que llega a México en el año 2010. Es una proveedora de clase mundial de la industria automotriz, convencional y de segmento premium. ¿Por qué llega Link a México? Un proyecto ancla, ¿no? Siguiendo la producción del modelo Ford Fiesta, pero también llega a México para evitar, ¿no? El amago de aranceles a productos chinos, ¿verdad?, en Estados Unidos. Doctor, ¿pueden usar el micrófono de Jimena, por favor? Porque... Gracias. También se está apagado, ¿no? Sí, este está prendido. Bueno, ¿y por qué es una empresa privada y ante el riesgo de expropiación deciden trasladar su producción a otros países, ¿no? Y claro, el caso de Vietnam es muy parecido, o sea, Vietnam es actualmente una potencia exportadora de calzado, de textil y de vestido, y lo que hemos visto a lo largo de las últimas décadas es un proceso de masivas inversiones, ¿no?, de la China continental y de Taiwán, ¿verdad?, en Vietnam, como una estrategia también de triangulación de comercio vía inversiones en Vietnam, ¿no? Entonces, las empresas generan también estrategias reactivas ante el fenómeno del arancel, ¿no? ¿Qué medidas está siguiendo México? Digo, me parece que la principal medida es endurecer, ¿no?, el comercio con China. Hay que recordar que ya desde 2023, ¿no?, está vigente un decreto, ¿no?, un decreto que para reducir importaciones asiáticas y particularmente para países con los cuales México no tiene tratado de libre comercio. La medida está dirigida a China, ¿no?, a Corea del Sur y a India, ¿no? Hasta este año ya son 550 productos originados en estos países que son objeto de un arancel, a pesar de que incluye una lista de productos de calzado, de vestido, de siderúrgica. El mayor impacto del arancel se concentra en los productos siderúrgicos. México ya aplica aranceles a China y lo que vamos a ver en los próximos días seguramente es un nuevo decreto, ¿verdad?, con una ampliación de la lista de productos chinos que son objeto de arancel para quedar bien, ¿verdad? E insisto en esta idea que México tiene de permanecer en el TEMEC, ¿no? Y cierro señalando que la política industrial que deberíamos de promover, ¿no?, es una política, ¿no?, al estilo la que propone Hayon Chang, ¿no? O sea, una política industrial abordada desde una perspectiva sistémica, ¿no? O sea, que involucre, como comentaba el doctor Huerta, una batería de instrumentos de política macroeconómica, ¿no? O sea, que impacte en los niveles de productividad y aprendizaje a nivel de empresa, que incorpore la economía política, ¿verdad?, del conflicto inherente a todas políticas públicas y que considere también procesos globales y en este caso, bueno, la forma en cómo se articulan las cadenas productivas en la economía mundial, ¿no? Si revisamos el marco analítico, ¿no?, de Hayon Chang, lo cierto es que el Plan México está muy lejos de ser una política industrial que responda, ¿verdad?, a una necesidad, ¿no?, o sea, de reindustrialización en nuestro país, ¿no? Gracias. Sí, respecto a yo creo que hay el plan, ¿no?, de política industrial. De hecho, el Plan México yo creo que trata de tener algo de lo que se llamó Hecho en China 2025, que es esta agenda otra vez de selección de ganadores con industrias que van a generar efectos multiplicadores dentro de China, porque China dice, bueno, ya no estamos creciendo tanto, ¿no? Entonces hace este plan Hecho en China 2025 y selección de ganadores. Pareciera que el Plan México tiene una cierta herencia, ¿no? Pero si ya no lo queremos ver como el motor de crecimiento en el mercado interno, el problema es que verlo como en mercado externo, pues nos trae la pérdida de la autonomía de la política económica en general, ¿no? Entonces,
respeto tu posición, ¿no? De que dices, no, ya no tiene que ser el mercado interno. El problema es que si la condición es el mercado externo, te resta la autonomía de la política financiera, monetaria, económica, ¿no? Porque estás también a favor de la atracción de los flujos de capital. Y eso es algo que este gobierno, aunque diga que es transformador, no ha hecho. No ha cambiado una política de altas tasas de interés de diferencial con Estados Unidos para atraer flujos de capital y permanecer con estabilidad cambiaria. Entonces, esa es la muestra clave que no hay transformación en la política pues, monetaria, ¿no? O sea, que para incentivar, como lo dijo el doctor Arturo, el mercado interno, pues necesitas crédito barato, focalizado, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, a mí sí me llama cada vez más la atención si China está dispuesto a aceptar que ya es hegemonía. Y aceptar que ya es hegemonía, y lo digo porque Obama dijo, ojalá China respete las instituciones sobre las que edificó su grandeza en términos internacionales, que entró a la OMC, y es la primera, por ejemplo, no me voy a meter aquí, pero lo que pasa en los acuerdos del mar, o sea, la distribución náutica, pues China viola muchos acuerdos internacionales, ¿no? Y entonces lo que le están pidiendo es que respete esa gobernanza institucional, que estoy de acuerdo con el doctor, está a favor de Estados Unidos, pero la que está creando China, digamos el Banco Asiático de Desarrollo, no rebasa un plan que están llamado neocolonial de intercambio con América Latina. Brasil tiene lo dice y dice, cuando va a Brasil en 2014 propuso un esquema 1 más 3 más 6, un plan de cooperación con China, América Latina y el Caribe, sostenido en 3 motores, comercio, inversión y finanzas, y 6 campos, energía, infraestructura, agricultura, manufactura, innovación, tecnología de la información. Eso fue 2014. Después de 10 años dicen, seguimos dándole materias primas. Y los minerales críticos cada vez son más, ahora sí que más peleados, porque ya están. Entonces, esta idea que a veces se plantea de que con China vamos a tener otra hegemonía, que plantea un mundo igualitario, que nos deje comerciar con ellos de forma que cada quien explote sus ventajas comparativas y competitivas, yo no lo veo tan claro, porque en África, donde está, tienes tus 2 proyectos, el proyecto del cinturón, ¿no? La iniciativa del cinturón y la ruta de la seda, que ahora es la ruta de la seda digital, y no pareciera que están destinados a tener otro tipo de hegemonía. Dicen, no es una hegemonía imperial, es otro tipo de hegemonía. Entonces, digo, no es que esté defendiendo a Estados Unidos, ¿no? Pero sí creo que hay que matizar ya estos puntos sobre la mesa. Gracias. Bueno, de hecho, uno de los temas a debatir es la cuestión de los BRICS, ¿no? Porque si cada vez hay más países adhiriéndose a los BRICS, es justo porque hay mejores condiciones comerciales, financieras, que las que ofrece el Fondo Monetario Internacional, los que ofrece Occidente, vaya. Y hay que tomar en cuenta que dentro del Fondo Monetario Internacional está monopolizado por el G7, ¿no? Donde se dan préstamos en torno a aquellos que siguen sus políticas y discriminan a aquellos que no se suman a sus políticas. Y de ahí porque cada vez hay más demanda para participar en los BRICS. Pero bueno, ya lo discutiremos en su momento. Con respecto a esta pregunta del rumbo de México. O sea, ya el comercio exterior no puede ser motor de crecimiento. Como ya se señaló por parte de Samuel, viene en declive. Se creció el comercio internacional hasta el 2008 y a partir del 2010 trae un crecimiento del 3.5% promedio anual. Y luego, a raíz de la pandemia del 2020, donde se rompieron cadenas productivas, que frenaron los procesos productivos a nivel mundial, muchos países están avanzando en el autoabasto, están con políticas arancelarias, políticas proteccionistas, entonces más va a caer el comercio internacional. Y eso obliga, en México le sigue apostando al TEMEC, sigue apostando al crecimiento de exportaciones, repito, en un contexto donde ya no dan. Y cuando crecían las empresas transnacionales, no el país, no
no las empresas nacionales. Entonces, mi posición es de que debe volcarse en torno a la sustitución de importaciones, en torno al mercado interno, y no seguir apostando al TEMEC, ¿no? Repito, porque es apostarle al país que va en declive, ¿no? Ya señalé los datos como Estados Unidos ha venido siendo desplazado por China, por los países asiáticos, por los BRICS, ¿no? Y entonces, efectivamente, ¿no? Hay que crear condiciones endógenas de acumulación y crecimiento, y para eso necesitas política industrial agrícola que requiere bajas tasas de interés que no tenemos, requiere tipo de cambio competitivo, requiere aranceles, requiere política de subsidios, incremento del gasto público para dinamizar el mercado interno que no tenemos. O sea, como en el mismo contexto de liberalización financiera, la libre movilidad de capitales, te impide bajar la tasa de interés. Porque si baja la tasa de interés, el capital se va, ¿no? Y te devalúa la moneda. O sea, no hay posición de subordinar lo financiero en favor de lo productivo. O sea, una pregunta que hacía la gente que está escuchándonos por el link, ¿no? Es el papel de la banca, ¿no? Tenemos una banca totalmente disfuncional, ¿no? Gana lo que quiere, ¿no? Y no contribuye al crecimiento económico. Si se creció en los 40, 50, 60 y 70 fue porque la banca estaba controlada, regulada, ¿no? Por el gobierno. Había cajones crediticios para favorecer crédito a la agricultura, a la industria, a determinadas ramas industriales, y todo eso desapareció con la regulación y liberalización del sector bancario y financiero, ¿no? Entonces, si no subordinan lo financiero en favor de lo productivo, no hay viabilidad alguna, ¿no? De tener política monetaria o fiscal en favor del crecimiento económico. Esta cuestión, esta pregunta de si Estados Unidos elimina el TEMEC, que México y Canadá se vayan hacia China. Pues lógico, Estados Unidos, o sea, nosotros somos su patrio trasero, tanto Canadá como México, ¿no? Entonces no va a permitir, sí, porque también me han hecho muchas preguntas de que México debe aliarse a los BRICS. Cuando vino Lula a México se lo planteó López Obrador, y López Obrador dijo, pues que no, pues lógico, imagínate, ¿no? ¿Cuál sería la reacción de Estados Unidos si México se adhiriera a los BRICS o tuviese un tratado con China? Pues en absoluto, ¿no? Pero resulta que eso te debe dar elementos de negociación, ¿no? Para recuperar manejo soberano de la política económica en favor de lo nacional y no seguir subordinado a los intereses del capital financiero o los intereses de Estados Unidos. Sí, bueno, ya nos acercamos a la hora límite. ¿Algún otro comentario de los que nos ven por línea o aquí presentes? Aquí hay manos alzadas en línea. No sé si tengan alguna pregunta. Aquí, a ver, les leo otra pregunta. No sé si pueden hablar los de... Chucho, ¿pueden hablar los que están en línea? No, Doc, ¿quieres que los active? Pues sí, para que hagan su pregunta, ¿no? A ver qué onda. A ver, te ayudo ahí. Bueno, les leo una del chat mientras ahí los desactiva. Dice, el Plan México llega bastante tarde. Hace un sexenio hubiera sido excelente. Dice, la JET de 24 registró mínimos históricos en nuevas inversiones. Todavía hablamos de nearshoring. Dice, el objetivo de Trump es que regresen las cadenas productivas a Estados Unidos, ya no a Norteamérica. Pero para eso necesita fuerza de mano de obra. Entonces, ¿por qué las políticas migratorias agresivas? Esa es otra pregunta. Ya están activados. A ver, entonces, no sé si Moisés o Luis Enrique, José Arnaldo. Sí. A ver, Moisés Domínguez. Ok, buenas. adelante. ¿Me escuchan bien? Más o menos. Por favor, sé breve porque como que se corta. Dale, dale. Mi duda es, realmente en la presentación que nos compartió el doctor Samuel, estos países que exportan producto a México, estos segundo o tercer lugar, ¿tienen la capacidad para sustituir esta parte que actualmente cumple México? Ok, gracias. A ver, Luis Enrique. Sí, ¿se escucha bien?
Sí, Bien, no, solo un comentario. Yo sí creo que estamos transitando ya a un mundo tripolar, a un mundo donde ya no solo nos vamos a basar en lo económico, ¿no? Bueno, ya se lo dijo Marco Rubio cuando fue a Panamá, ¿no? Marco Rubio dijo, ya no vamos a decidir cosas solos, haciendo alusión a Rusia y a China, ¿no? Entonces, yo sí vería a lo que también dice Alistair Cruz, un ex diplomático británico, que vamos a transitar a estados más fuertes, ¿no? Ya se acabó la liberalización, eso que nos implementó, bueno, implementó los Reaganomics, Margaret Thatcher, el grupo de los Chicago Boys, creo que ya se acabó, ¿no? Ya estamos transitando a un regionalismo, a estados donde serán mucho más fuertes y en donde México no jugará solo, ¿no? Porque ahora vemos en las reuniones de Riad que se están negociando, ¿no? Cosas. El mundo podría ser más darwiniano y en donde los débiles se adaptan a los de los grandes, ¿no? O sea, haciendo alusión a Rusia, China y Estados Unidos, ¿no? Y en cuanto a lo económico, pues, repito, vamos a necesitar estados más fuertes, en donde lo estatal predominará a lo liberal, a lo neoliberal, ¿no? Y pues solo eso. gracias. A ver, José Arnaldo. Hola. Mira, en mi pensamiento lo principal es que Estados Unidos ya no es el mismo de hace 20 años, que era el gran poderoso en el mundo. Ahora Estados Unidos tiene muchos problemas económicos dentro de su país y la idea de Donald Trump es proteger su país, su industria, que produzca más dentro de su país. Por eso pone los aranceles. Ahora bien, ¿qué pasa si hay aranceles? Su gente le va a costar más caro las cosas. Y si está en un riesgo de rescisión, la va a incitar, le va a causar esa recesión. Entonces, yo creo que Estados Unidos o con las ideas de Don no va a llegar a poner esos aranceles. ¿Sí? De hecho, hay muchas cosas que pueden afectarle. Ahora, lo más seguro que Donald Trump posiblemente sí quiera modificar el TEMEC, pero TEMEC a su favor. ¿Qué pasa con México y Canadá? Si México le impone también sus aranceles, ¿qué va a suceder con la gente? Todo se va a encarecer. Sin embargo, a México le va a pegar un poco más que a Canadá. ¿Por qué? Porque México tiene el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos y todas esas exportaciones van a causar un 25% más para la gente de Estados Unidos. Eso es inflación y a la gente no le va a gustar. Ahora, ¿qué le pasa a México? Si México no produce lo suficiente para exportar a Estados Unidos, muchas industrias se van a quedar estancadas, no van a producir y también va a haber desempleo en México. La consecuencia principal va a ser que México va a ser el primero que sufra la recesión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ya escucharon, doctores. Bueno, bien, gracias por las preguntas, ¿no? O sea, sí vemos cómo el tema de los aranceles, la promesa de rebajas de impuestos en Estados Unidos y la política industrial activa en Estados Unidos pueden ser herramientas que permitan fortalecer este fenómeno, ¿no?, de retorno de inversiones a Estados Unidos, ¿no?, fortaleciendo lo que se denomina reshoring, ¿no?, y en contra de la cancelación de algunos proyectos de relocalización en México, ¿no? O sea,
no hay efecto de nearshoring en México, al menos hasta el año 2024. Tenemos anuncios de inversión, ¿no? Pero el otro tema que debemos de poner en discusión es respecto a la calidad de la inversión directa que arriba a México, ¿no? O sea, estamos suponiendo que la masiva llegada de inversiones directas, ¿no? Pues va a permitir impulsar el PIB, y ello no pasó así en la década de los 90, ¿no? O sea, este fenómeno de relocalización asociado a los procesos de privatización, ¿no? Y desregulación de la década de los 90, donde México capturó inversión bajo la forma predominante de fusiones y adquisiciones transfronterizas, ¿no? En esa década la inversión directa creció 19.5% a tasa anual, pero la productividad creció apenas al 2%, ¿no? Entonces no hay un tema de calidad, ¿no? Que me parece que debemos de discutir, ¿no? Y que no está presente en el Plan México, me parece, no es un tema de discusión en el TEMEC, ¿no? Hablando también de calidad, ¿no? O sea, las nuevas inversiones son un componente menor, ¿no? De la inversión extranjera directa, ¿no? En términos de otra clasificación, son más importantes las reinversiones de utilidades, las cuentas entre compañías, de tal forma que inversión nueva, bueno, debemos de evaluar de otra forma la calidad de la inversión directa, y tiene que ser un tema a discutir, ¿no? Y claro, con respecto a la sustitución de importaciones, ahora por las presiones del gobierno de Estados Unidos, el énfasis de México está en la sustitución de importaciones chinas, ¿no? Pero la experiencia que tenemos en la guerra comercial Estados Unidos y China es la triangulación del comercio, ¿no? O sea, entonces podemos también estar en un escenario donde México eleva la lista de productos chinos que son objeto de arancel, pues también un fenómeno de triangulación comercial, porque así como Vietnam se convirtió ya en un actor muy importante en el comercio con Estados Unidos, también de forma creciente es un actor muy importante en México, y es una respuesta reactiva que pueden tener estas empresas, de tal forma que tenemos que platicar si realmente vamos a hacer importaciones en general, ¿no? O nos vamos a concentrar en importaciones chinas, porque los chinos van a ver la forma de arribar al mercado nacional, ¿no? Muchas gracias. Efectivamente, como comenta el doctor Samuel, esto ya lo hizo China, porque estas amenazas, es que parece uno que está repitiendo la historia. Digo, no quiero abordar mucho tiempo, pero el 8 de marzo del 2018 fue lo mismo. Importaciones al acero y al aluminio. Después dijo no para Canadá y México. Después dijo México y Canadá se unieron a la pregunta de por qué no se unen, y se unieron introdujeron sus propios aranceles compensatorios. Entonces Trump respondió con aranceles punitivos en materia automotriz. Entonces, esto del arancel, arancel por arancel, ¿no? Que decía la titular del gobierno federal, pues es una estrategia de negociación, como dijo el doctor Arturo. Y ahorita escuchando al doctor Arturo Huerta, pues realmente lo que está negociando Trump no son los aranceles. Lo que está negociando está dictando la política económica de este país. Eso es lo que está haciendo, porque es evidente que la historia se está repitiendo, digo, hasta cronológicamente, parece que, y la política en general, con quién haces alianzas, con quién haces tratados, o sea, eso es lo que está negociando Trump. Entonces yo creo que es importante, y entonces la defensa de la soberanía pues va más allá de la parte enunciativa, y tendrá que estar en los hechos. Y la otra es esto que comenta el doctor Samuel, se llama China +1, ¿verdad? La estrategia que sigue China de aprovechar el contenido nacional de otros países para poder entrar al mercado norteamericano. Y por eso pone esta filmina de hecho en México, hecho en China o hecho por China, ¿no? O sea, igual van a ser empresas que estén establecidas aquí, pero de alguna forma van a pasar el contenido regional y nacional y van a entrar al mercado norteamericano. Otra parte muy importante para terminar, el TEMEC, dicho por el propio que negoció, dijo, es un acuerdo mercantilista a favor de Estados Unidos. Seguir apostando a su renegociación, lo que hace es profundizar lo que dice Samuel, ¿no? O sea, ¿por qué se llama acuerdo mercantilista? Ahorita como dice el doctor Samuel, pues me queda muy claro.
porque está viendo la ganancia de corto plazo, ¿no?, sobre largo plazo, y esto, si lo ligamos con la esfera financiera, tiene que ver con lo que decía el doctor Jorge Bustamante. El problema de México, de las empresas, es la liquidez, porque la necesitan para enfrentar sus problemas de corto plazo. Entonces, por eso hasta de verdad es que uno revisa las revistas y los artículos del 2018, estamos repitiendo la historia. Alivio inmediato, fiasco de largo plazo. O sea, esos eran los titulares de la renegociación y estamos repitiendo la historia, ¿no? Entonces, pues nada más agradecerle al doctor Arturo de que me quedó muy claro, lo que está haciendo Trump no es negociar los aranceles, está dictando la política económica del país. No sé si lo entendí bien, pero así lo entendí. Gracias. Y de seguridad, ¿no? Sí. Bueno, y para terminar, cumpliendo con el horario, solamente quiero un comentario, una aseveración de que no sé quién la dijo, de que vamos a estados más fuertes en contra del neoliberalismo. Eso en absoluto, en absoluto. En Estados Unidos está, repito, los recortes presupuestales para achicar el tamaño y participación del Estado. Está la política de disminución de impuestos de las grandes corporaciones, avanzando en una perspectiva de más mercado y menos Estado. Misma política que está presente en Inglaterra, está presente en México, en Argentina, un montón de países. Y un hecho importante que también ha estado presente en Europa, con la Unión Monetaria Europea. Y a raíz de las elecciones del domingo pasado, el nuevo canciller que va a ser, anunció el mismo domingo, vamos por más gastos públicos, porque Alemania lleva 2 años de recesión, justo como consecuencia de las políticas de austeridad. Entonces él anunció que van por más gasto, justo para dinamizar el mercado interno y retomar el crecimiento económico, ¿no?, evidenciando que esas políticas neoliberales de austeridad fiscal son las causantes de la recesión y que los gobiernos tienen que, para salir de ello, tienen que proceder a más Estado. Y repito, la política que Trump y Musk están instrumentando en Estados Unidos, si disminuyen el gasto público, si disminuye el tamaño del Estado en la actividad económica, yo no creo que la cúpula empresarial vaya a reactivar la economía en dicho país. Pero bueno, ya lo seguiremos discutiendo a lo largo del semestre. Muchas gracias por su presencia y aquellos que nos vieron por línea. Espero que sigan estando presentes y nos vemos el jueves, marzo 13, el próximo mes, dentro de 2 semanas. Muchas gracias.